Bien, bienvenidos una vez más a este canal. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de los ataques espirituales al salir del ocultismo, ya que es un tema muy importante porque al salir del ocultismo o al salir de cualquier filosofía o doctrina o cualquier logia, tanto física como espiritual, con la que tú hayas estado en contacto, hayas sido miembro, hayas estado asistiendo, pues al salir de ahí va a haber ataques espirituales, va a haber guerra. Y quisiera que esto no fuera así, quisiera decir que esto no es así, pero sin embargo sí lo hay. Generalmente lo hay. Hay personas que son más atacadas que otras, hay personas que no son tan atacadas, eh, hay personas que son más sensibles y que los ataques están a flor de piel siempre. Entonces es un tema importante porque hay que saber diferenciar, ¿sí? Entre ciertos tipos de ataques, ¿no? Tanto físicos como mentales, espirituales. Y muchas veces pensamos que son circunstancias de la vida. Y muchas veces sí, son cosas que nos pasan de la cotidianidad, son obstáculos cotidianos, son cosas que tenemos que pasar a veces, el mismo afán de la vida, pero hay veces que son ataques y hay que saber eh, diferenciar, estar bien alertas para poder trascender espiritualmente, porque podemos caer en estar en depresión, estar hundidos. Y generalmente al salir del ocultismo se da porque muchas veces eh, mucha gente sale y no conoce a Jesús, o quiere salir y no conoce a Jesús, o ya lo ha conocido pero no está afianzado realmente en la palabra, no está afianzado en él porque apenas va descubriendo, ¿sí?, la verdad. O la ha descubierto, pero apenas va empapándose todo lo que es la palabra y todo lo que Dios quiere y demanda de uno. Entonces muchas veces hay dudas porque se traen conceptos muy arraigados del ocultismo, eh, y pues no es tan fácil como de asimilar a veces esas cuestiones, ¿no? Para algunas personas sí lo ha sido, para otras muchas no. Entonces este mensaje más que nada es para aquellas personas que han estado saliendo del ocultismo, que han salido y que tienen esos ataques y no saben qué hacer realmente, que no saben eh, cómo proseguir adelante porque se sienten atacados, se sienten indefensos, se sienten que no tienen fuerzas, y aunque creen muchas veces en Jesús, no tienen esa, pues como esa, pues esa fuerza, no tienen como esa experiencia en esa área porque pues van saliendo. Yo creo que a muchos de los que estuvimos ahí nos pasó de que no sabíamos realmente qué hacer, aunque ya sabíamos que Jesús era el Señor, pero a lo mejor no estábamos bien entrados en la palabra, no sabíamos las promesas, no sabíamos que Cristo es más fuerte que cualquier entidad. Pues a Él se somete toda voluntad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, este video es más que nada para esas personas, ¿no? Que tengan fe y que sigan adelante y que sigan creyendo en el Señor. Entonces, vamos a comenzar este pequeño estudio. Entonces espero que se les sea de bendición. Y vamos a iniciar diciendo, pues que, como comentábamos ahorita, al salir del ocultismo, pues va a haber ataques, ya que hay una firma, muchas veces en ciertas logias, ya que hay una firma tanto física como espiritual, hay una unión de energética, por así decirlo, entre las logias, entre las escuelas, entre las doctrinas, y también las mismas creencias o filosofías como la New Age, como la magia, como cualquier tipo de doctrina o filosofía que no sea referente al verdadero Señor Jesucristo. Pues hay como una ligadura. Entonces, al salir del ocultismo hay queda esa cierta ligadura, o cuando se quiere salir, todavía hay como ciertas ligaduras que no se han roto. Se rompen esas ligaduras al momento de venir al Señor Jesucristo, pues por mediante su sacrificio, mediante su sangre hemos sido redimidos, hemos sido salvados de toda maldad, de todo pecado. Entonces, pero muchas veces no llegamos a comprender o a creer el sacrificio como tal mediante la fe.
Entonces, o no sabemos las promesas, podemos sí creer en Jesús, pero no sabemos que se ha roto totalmente, que ese poder de Dios a través de su sacrificio ha roto la maldad, y muchas veces el enemigo engaña en la mente con que no es así y se confunden, o las mismas ideas también que se traen del ocultismo, de las doctrinas pasadas esotéricas, pues no hacen, merman la fe. Entonces no debe de ser así, hay que tener mucha fe, hay que tener hay que creer en el Señor y restaurarse poco a poco, en el que Él deje que hay que dejar que Él nos restaure, y nosotros mismos poner también de nuestra parte para que esa restauración se dé. Entonces, como digo, quisiera decir que no es así esta cuestión, pero hay ataques. Entonces, muchos de los ataques que va a haber, primeramente, son físicos. Y es que como al estar inmersos en el ocultismo, al haber practicado tanto tiempo la magia, o estar simplemente en contacto con cualquier tipo de magia o de acto que no sea en el espíritu de nuestro Señor. O sea, quiero decir, no necesariamente a veces tienes que acudir a una logia, o que estar en cierta filosofía como tal estudiando. Si simplemente con que hayas ido a leerte el tarot, o hayas abierto ciertas puertas, tú ya le diste potestad al enemigo sobre tu cuerpo, sobre tu alma y sobre tu espíritu. Entonces, eh, cuando tú abres ese tipo de puertas y más, si las abriste del todo, que hiciste viajes astrales, hiciste rituales, tuviste contacto con espíritus, con supuestos ángeles, y si fuiste canalizador o medium, pues le diste una potestad muy grande al enemigo, a esas entidades, de que tomaran tu cuerpo. Simplemente el hecho de tú ser medium o ser un canalizador, le das una potestad tremenda al enemigo, pues te controla el cuerpo, la mente, totalmente. Ya sea que hayas creído que sea para bien o para mal, le diste una potestad muy fuerte. Entonces, imagínate qué control tiene sobre ti esas entidades. Entonces, al momento de actuarle control, al entrar en esas prácticas, rasga ciertos velos, cierta protección que tú tienes desde tu nacimiento, o quizás desde antes de tu nacimiento, que Dios nos da. Entonces rasgas eso y le das cabida a esas entidades. Entonces, eh, aunque tú salgas y no estás bien protegido por nuestro Señor, va a haber ataques. Entonces, muchos de los ataques principalmente van a ser físicos, en el mundo material. Es decir, van a tratar pues sí, de que muchas veces puedas tener un accidente, de que tu cuerpo esté mal, de que haya enfermedades físicas. Esto no solamente puede presentarse así de la nada como un ataque, sino que quizás tú ya traigas enfermedades físicas, por ejemplo, desde que tú estás en lo ocultismo, porque el enemigo, aunque tú estés con él te enferma de cierta manera, y, y tú hayas tenido secuelas o hayas tenido enfermedades espirituales que no te hayas dado cuenta, que ahora se manifiestan físicamente, ahora que vas saliendo del ocultismo, y las arrastras y te das cuenta que te debilitaste, que hubo alguna enfermedad de cualquier tipo, y pues el enemigo usa eso y te empieza a atacar más y más, a un grado de poderte enfermar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que pedir al Padre que nos ayude. Entonces, es una de las formas que te puede atacar físicamente. Entonces, mediante peligros en la calle, con otras personas que se alteren, que te quieran hacer daño, ¿no? Me estoy yendo a casos muy exagerados, pero puede pasar, ¿no? Cuando el ataque es muy fuerte. Y no solamente en tu integridad física te puede atacar con enfermedades y con lo que antes he dicho, sino también en tus finanzas. Puede atacar en ese plano físico de dejarte en la ruina. Quizás tú vivías de eso y te cueste trabajo, tomar un empleo que no tenga nada que ver con eso, pero lo mejor es dejarlo y buscar otro tipo de ingreso, porque eso no te va a dejar nada bueno si sigues con lo de antaño. Entonces, por ahí te atacan muchas veces, por las finanzas, no te deja salir adelante.
por el dinero, también por relaciones, que las relaciones que tú hayas tenido y que hayas estado dejando, relaciones interpersonales que te estén atacando, tanto como amigos con los que hacías con los que convivías, como también como posibles exparejas o, o lo que sea, te ataca por ahí, ¿no? De que ya saliste del ocultismo y que ahora pues estás en Dios, pues hay ataques siempre la gente que no conoce a Cristo. Entonces pues también te ataca con tropiezos, te pone obstáculos, gente contra ti, te difama, habla en contra tuya. Entonces son ataques físicos que se desenvuelven en este mundo que va a haber. Entonces con esto no quiero decir que te quedes tirado ni que no haya solución, al contrario, simplemente que distingas que puede haber ese tipo de ataques en todos los ámbitos de tus esferas de tu vida y que tengas cuidado, ¿no? Entonces, ese es un tipo de ataque en lo físico. También va a haber ataques mentales, va a haber ataques en la mente, en tu forma de pensar, tal vez porque tú saliste del ocultismo, puedas tener algún tipo de trastorno o se te puedan disparar ciertos tipos de trastornos mentales, perdón, que con el ocultismo, con las prácticas de antaño se te hayan desarrollado o se te hayan disparado. Quizás tú ya traías algo en tu vivir, en tu historia personal y se te desarrolló en el ocultismo y te puede dar depresión. El enemigo te puede atacar mentalmente con depresiones, con ciertos trastornos de ansiedad, con trastornos del sueño, con ciertas patologías que ya tenías que se te puedan haber aumentado. Al salir del ocultismo, él las va a utilizar. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar tranquilos. Eh, porque por ahí también se puede meter. Entonces también se te puede meter por ideas suicidas, o sea que tú no hayas una salida de tanto ataque físico, de tanto ataque mental y que tengas ideas suicidas. Tenlo por seguro que el enemigo lo va a querer hacer, pero ese es un engaño de él mismo, es un engaño de él que te va a querer insertar en tu mente, en tu psicología, en tu forma de pensar y debes desecharla porque él busca que tú no tengas una salida, que tú creas que no tengas una salida y que el mundo se te cierre. Quizás lo puedas sentir así, quizá tú estés viendo una situación muy fuerte y creas que no hay solución, pero la hay, es en Cristo Jesús. Entonces, debes aferrarte a la palabra, a Él. Ahorita voy a dar unos puntos que es lo esencial para quitar esos ataques o para cubrirse esos ataques. Pero en sí, hablando de la idea suicida, tenlo por seguro que va a estar ahí quizás presente, pero no lo hagas caso porque es como una bola de nieve, la dejas y se va a ir, y se va a hacer cada vez más grande. Así las ideas suicidas tienes que salir, tienes que leer la palabra, tienes que orar, tienes que hacer algo para que esas ideas no crezcan en ti. Entonces, es importante que identifiques eso y que si estás teniendo ese tipo de ideas o pensamientos, son un ataque del enemigo. Entonces no le des pie ni le des cabida a eso. Entonces no solamente te va a atacar en esos problemas que ya hemos dicho, en depresiones, en trastornos, en ciertas cuestiones que se te pueden agudizar, en ideas suicidas, también en pensamientos obscenos, mórbidos, que sigas en ese tipo de pensamientos para que sigas en las acciones del pecado, ¿sí? Que sigas creyendo eh, en ideas que ya tenías, en ideas que te llevan a la fornicación, a la idolatría, que te lleven a los mismos pensamientos de ira, de enojo, y eso debe de ir siendo sanado mediante Jesús, porque esos ataques van a aumentar y se van a ir a lo emocional y no vas a sanar rencores, no vas a sanar ese odio, no vas a sanar esa depresión, toda esa cuestión que ya no es en ti mismo, que ahora va a ser también hacia los demás, por cuestiones que te hicieron, por cuestiones del pasado, y no debe de ser así, no debes de saber que esos pensamientos obscenos esos pensamientos negativos deben de ir fuera y que no se aniden en tu corazón, tanto pensamientos suicidas como pensamientos obsesivos, como pensamientos de rencor, hacerlos a un lado, ¿sí? Someterlos, irlos cautivos hacia la mente de Cristo.
Entonces hay que saberlo distinguir y saber que se puede salir adelante. Entonces, por tercer lugar tenemos también los ataques espirituales. Estos generalmente se dan, o me voy a enfocar más porque pueden darse los ataques espirituales, o sea, a nivel espiritual tuyo, pero pueden ser también en ciertas cuestiones emocionales o anímicas, pero voy a hablar especialmente de los ataques espirituales que se dan durante el sueño, durante la noche, que el enemigo agarra para estarte pues dando duro, estarte sometiendo, estarte amedrentando. Y estos ataques espirituales se dan generalmente en el plano astral, cuando tú duermes, se dan en el plano espiritual. Y muchas personas que han salido del ocultismo han tenido ese tipo de ataques, como lo que se llama parálisis de sueño, que sí hay una cuestión científica, una cuestión física acerca de la parálisis de sueño, pero que también tiene una cuestión espiritual cuando no es física. ¿Sí? Hay una intervención de ciertas entidades y toman al alma, toman la cuestión espiritual, eh, y hacen que te paralices y pueden hacer contigo a nivel espiritual muchas cosas, ¿no? Y hay muchos testimonios de muchas personas que han sido atacados, que han sido sacados fuera del cuerpo y se las llevan a ciertas regiones pues para someterlas, para atormentarlas. Y, y hay muchas personas que no solamente tienen parálisis del sueño, sino que hay personas que sienten golpes en un estado cuando al momento de dormirse o antes de dormir se sienten golpes totales como si les golpearan la cabeza, les golpearan el cuerpo y que aparentemente no son físicas, pero sí son golpes espirituales, sí son agresiones espirituales. Y yo sé que hay muchas personas que lo han vivido y muchas personas que lo están viviendo, donde el enemigo los golpea y eso daña tu cuerpo espiritual de cierta manera, así lo corrompe. También hay personas que tienen mucho insomnio, que tienen miedo, que no quieren dormir por el mismo miedo, el terror nocturno, de ser atacados. Mucha gente también duerme y no descansa por estos mismos ataques espirituales. Duermen toda la noche o todo el día y sienten que no descansan, pues es que se está drenando de cierta manera la energía o en los aspectos espirituales se está rasgando y el enemigo está atacando y no se siente descanso. La persona no descansa. Entonces también hay abusos espirituales, como lo decíamos. Hay ciertos abusos o ciertos, sí, ciertos abusos espirituales en el sueño. Por ejemplo, sueños sexuales muy vívidos, que son ataques que son de índole sexual, que corrompen el alma, que de repente la persona se siente ultrajada, se siente despojada de sí mismo y son sueños muy feos porque los mismos demonios, las mismas entidades te toman para ir a hacer de las suyas en esas regiones espirituales o astrales para corromper tu alma, para corromper tu integridad espiritual y ir cortando esa relación con el padre. Entonces ha habido muchos casos también de esos tipos de abusos o abducciones también que se les llama, que muchos creen que son por extraterrestres, pero son más que nada demonios los que hacen ese tipo de cosas y hacen y deshacen con la integridad espiritual de la persona. Entonces hay que cerrar eso, hay que tener mucho cuidado porque existen. Entonces no es una cuestión nada más del miedo, no es una cuestión nada más psicológica, sino existe realmente ese aspecto espiritual y hay muchas personas que lo viven y que muchas personas a las no les creen y es real. Muchas veces los hacen pasar por locos o que tienen algún trastorno y a lo mejor se va hilado un trastorno, problemas psicológicos con estas cuestiones espirituales, pero existen como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado y, y, y no dejarse estar llevando por esas entidades. Hay que tener valor, hay que salir adelante en el nombre de Jesús para vencerlo. No hay que dejarse quedar tirados porque se puede llegar a un punto en el cual pues se degenere totalmente tu integridad. Entonces, ¿cómo hacer para luchar con estos ataques espirituales? Bueno, en primer lugar, si ya saliste del ocultismo
o estás saliendo del ocultismo o cualquier doctrina, como hemos dicho, cualquier ideología que tú tenías, es romper relación con todo el ocultismo, con cualquier doctrina, cualquier idea o cualquier cosa con la que tú hayas estado en contacto, anidada en la mente, anidada la idea en el corazón, en tu vida, romperla y dejar que Cristo Jesús entre nada más en ti y te liberte. Entonces, en primera instancia tienes que romper con todo eso, porque al romper, hablando de lo físico, por ejemplo, libros, si leyes el tarot, revistas, documentación, hojas, inclusive prendas, todo, si tú hacías rituales, si tú hacías lo que hacías, cualquier objeto físico, hay que romper con eso. Sí, quemarlo, no solamente romperlo, regalarlo, que regalarlo es un error porque transfiere los espíritus a otra persona. Es quemarlo, sí, es tirarlo a la basura, es quemarlo si es posible, ¿no? Entonces romper con todo eso para que cualquier espíritu que quedó ahí, cualquier entidad, sea echada afuera, sea quemada. Por otra parte, romper con personas y con relaciones que tú hayas tenido. Cualquier relación que tengas aún con cualquier persona del pasado que tenga que ver con el ocultismo, cortarla. ¿Por qué? Porque si no, vas a estar pues enlazado de cierta manera con ese tipo de personas. Digamos, las vas a seguir visitando, vas a tener una relación, quizá te quieran sacar, ojalá hacia su círculo de nuevo, te quieran decir que Jesús no es la verdad, que no has conocido la verdad, que sigues en esas prácticas. Entonces yo soy muy tajante en esas cuestiones, porque ahí el peligro de que tú caigas con esas personas cuando tu fe mengue, cuando tu fe se baje, o si estás mal en un ataque, esas personas generalmente te pueden jalar, te pueden decir, sabes que tu Dios no existe, o mira, vuelve aquí, ya ves que aquí sí se puede salir adelante con los rituales, con la magia, con las limpiezas espirituales, y tú puedes caer, ¿sí? Eso es hablando en cuestión de la brujería, de la hechicería, de las prácticas, pero también puedes caer en en viejas ideas, con amigos, con relaciones que tú hayas tenido y que te hagan creer que no existe. Porque una persona del mundo una persona que no está en Cristo, ¿con qué te va a salir? No te va a decir que Cristo es el Señor, al contrario, va a hacer que tu fe disminuya. Entonces, para mí, y lo que yo recomiendo y lo que yo he hecho, es romper relación totalmente con esas personas. Ahora bien, no digo que te enojes con ellas, como siempre he dicho, o que te desaparezcas totalmente de su vida, más si hay una relación fuerte, pero sí respetar los espacios, que respetan tus espacios, y tú no acudir a lugares donde se hagan este tipo de cosas, ¿sí? Porque tú estás vulnerable, la gente no entiende eso. Muchas veces dice la gente, no, es que no pasa nada porque es familiar o porque es cierta amistad, y aunque yo estoy en Cristo, nueva criatura, y no me pasa nada, pues puede que llegue que pase. Puede que llegue el momento en que te pase algo por estar con personas que no son adecuadas, que no están en el camino. Entonces, sí es bueno predicarles, sí es bueno puedes tener una conversación con ellas, no hablo de eso, pero siempre y cuando sean el Señor y no te dejes arrastrar por ellos, porque es como un borracho. Las personas que salieron del alcohol, una, no están, cuando se convierten, no van con los borrachos, porque en primer lugar la palabra te lo prohíbe y no se debe. En segundo, por testimonio. Y en tercera, porque ellos, como probaron el alcohol, van a estar siempre en tentación de caer. Igual las personas que estaban en adulterio, que les gustaban las mujeres, que les gustaba el tabaco, se van a alejar de eso, porque en un principio es piedra de tropiezo. Es algo que va a estar ahí en la carne, que solo en Cristo Jesús vas a poder superar. Lo mismo pasa en el ocultismo. Si tú estás con personas que están practicando con eso, tú ya tuviste una herida, y esa herida se puede volver a abrir, esa cicatriz se puede lastimar y volverse a abrir también si sigues ahí.
si sigues con esas personas. Al menos así ha sido mi experiencia, la experiencia de algunos otros. Nos alejamos totalmente de personas que estén en prácticas obscenas. ¿Cómo voy a estar yo, por ejemplo, con una persona que es medium cuando yo conozco al Señor y estar en un ritual? Que porque a mí no me pasa nada, eso no es bíblico. Entonces yo sé que tengo fe en el Señor, que a mí no me pasa nada, que yo estoy en Cristo Jesús, pero no voy a estar donde estás en ese tipo de prácticas. Es inmundo, donde hay inmundicia espiritual, ¿no? Es absurdo. Entonces, esa es mi recomendación. Y por otra parte, romper con el pasado, romper con todas las cuestiones de la mente, heridas emocionales, pensamientos negativos, porque allí ataca el enemigo también. Es decir, muchas veces tuvimos una relación, tuvimos pareja que quisimos y que estuvieron involucradas también en el ocultismo, que vivimos cosas con ellas, y de igual manera personas y situaciones, logros del pasado. Y pues es muy fuerte la verdad, porque son cosas que ya quedan ahí, pues. Entonces necesitas estar en Cristo, estar naciendo de nuevo, ser una criatura nueva para poder ir dejando eso del pasado y que las entidades no te atacan por ahí, porque te van a atacar, te van a tocar mira, tú hiciste esto en el pasado, te van a poner recuerdos, emociones de alguna pareja, de alguna situación que tú añores, que tú extrañes esa situación, pero es una cuestión del enemigo. Sí, por ejemplo, a mí batallé mucho por cuestiones del pasado. En la cuestión de mis logros, yo estuve en una televisora muy importante, eh, y pude haber hecho muchas cosas ahí. Mi carrera iba en despunte, pero eso yo lo dejé. Y gracias a Dios que lo dejé, pero muchas veces el enemigo me ponía ahí otra vez el fruto. Y qué tal si regresas, y qué tal si esto, mira lo que tú estabas haciendo. Y muchas veces, porque fue un logro muy grande. Y no solamente en eso, en muchas cuestiones de logros que yo tuve en el mundo. Entonces el enemigo viene y te toca. Pero siempre hay que estar firmes, porque dice la palabra que caso tiene el hombre que gane al mundo entero si pierde su alma. Entonces es muy difícil, más cuando intervienen las emociones, cuando viene el enemigo y te siembra la emoción, te siembra la añoranza por aquella persona, por aquella situación, y tú crees que amas a esa persona, crees que amas esa situación, pero no es así. Es un engaño del enemigo. Entonces, aparte, ¿cómo podemos querer a una persona que estuvo en el mundo, que está en el mundo, y con las cuales hiciste cosas negativas, con las cuales hiciste cosas que no agradan al Señor? Pues no puede ser una relación positiva. Y no estoy hablando de odiar a la persona, ¿no? Ni de aborrecer a esa persona, no, pero sí los actos mismos y cómo puedes añorar una cosa de la cual tú fuiste libre. Entonces, sí va a haber ciertas añoranzas bellas, pero y que pueden ser hasta positivas, por así decirlo, pero no se compara nada al estar en Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque el enemigo te va a atacar por ahí, te va a querer seducir de nuevo con el pasado, y cerrarle la puerta al pasado, a todo lo que viste, como digo, te va a hacer mucha ayuda, te va a hacer mucha bendición, porque vas a ser libre. Si tú te liberas, si le pides a Jesús que te libere de esos pensamientos añejos, de esos pensamientos que no sirven, que no son buenos, que solo te están atando y creando más desgracia, que no te dejan avanzar. Necesitas dejar todo ese pasado para que el Señor obre en ti. Como dice la palabra, no se puede echar vino nuevo a odres viejos. Entonces necesitamos ser puros, nacidos de nuevo, santificarse para que el Señor empiece a orar en nosotros, ¿no? Entonces eso es lo ideal. De igual manera, otra de las cosas para cerrar ese tipo o de evitar ese tipo de ataques y cerrar la puerta al enemigo son no ver películas, programas de antaño. Sí, porque muchos de los que salimos del ocultismo sabemos que muchas de las películas del cine de hoy en día es puro ocultismo, puro disfrazado. Sí, son, son, sí, es puro ocultismo, y la gente del mundo la ve como normales, la ve como que son ciencia ficción combinada con la ciencia, pero está lleno de ocultismo, ¿sí?
Entonces hay muchos sigilos, hay muchos símbolos que están creando, abriendo portales en la mente de los niños, muchos animes, muchas películas, caricaturas que están abriendo portales porque sabemos que los portales se abren principalmente en el mundo espiritual por la mente. Por eso el enemigo en la alta magia utiliza los símbolos. Se abre una cuestión en la mente y por ahí entra el enemigo, la representación arquetípica de los demonios. Entonces, tú lo ves como un símbolo simple, pero no, no es así. Se va abriendo y a lo mejor tú no lo sientes, tú no lo ves, pero ciertas áreas de tu vida van decayendo o simplemente no avanzas espiritualmente y tú crees ir bien cuando la verdad es que andas muy mal. Y eso es una de las cosas que sigue abriendo portales, ¿sí? Sobre todo las películas de índole oriental, y animes de índole oriental que parecen insignificantes, pero que muestran los chakras, muestran los mudras, muestran ciertas, ya inclusive ciertos procesos cabalísticos, con nombres cabalísticos la gente no sabe y cree que son normales y lo dejan ver a los niños. Y al final de 15 y 16 años los niños están todos ya endemoniados y parece una exageración, pero es que es la verdad. Después dicen, ¿por qué mi niño no hace caso? Porque el niño, porque es rebelde el joven o el adolescente. ¿Por qué realmente no se somete a las cosas de Dios? Porque tiene un portal bien abierto. O sea, no hay diferencia en tú practicar un ritual con simbolismo de los demonios que ver una película. ¿Por qué? Porque al momento, como digo, de tú ver ese arquetipo, lo estás abriendo, le estás dando entrada a la conciencia. Tú lo estás metiendo a tu conciencia, es como un sello que no ves. Pero ahí está, y aunque tú vayas a la iglesia y cantes muy bonito, pero si tú estás abriéndole esas entradas, ahí tienes el sello en ti. Entonces es muy peligroso. Entonces yo te recomiendo que rompas con todo ese tipo de películas, que no las veas. No te digo que no veas, no voy a decir que es bueno ni que es malo, pero sí lo que tu conciencia te pida. Entonces si tu conciencia te pide algo bueno, es que tu conciencia está buena, está positiva, está en Cristo. O está pidiendo algo que es malo, que sabes que te va a perjudicar, pues no. Es como las películas de terror, mucha gente dice, no, es que no pasa nada, es que no pasa nada. Pero el mismo miedo, el mismo suspenso te está abriendo, te está poniendo vulnerable espiritualmente, te está abriendo portales a que entren esos demonios por legiones, aunque parezca exagerado, por legiones. Entonces, esas mismas películas de terror, de gore, de crímenes, de sangre, pues, o sea, a quién le gusta la sangre, a quién le gusta el crimen, a quién le gustan las mutilaciones, pues al enemigo. Y nada que venga el enemigo por ser bueno. O sea, es increíble cómo a veces las personas no se dan cuenta, tienen tan poco discernimiento de lo que ven, de lo que escuchan. Pero eso, bueno, y es otro tema. Y bien, es así como pueden cerrarle las puertas y pueden de una manera muy práctica ir quitando eso. Ahora bien, ¿qué puedo hacer o qué puedes hacer si ya realmente tienes muchos ataques y le estás cerrando la puerta al enemigo, pero sigues teniendo ataques? Si ya rompiste con muchas cosas físicas, cosas del pasado, cosas emocionales y estás trabajando en ello, pero hay ataques. Bueno, lo que a mí me ayudó mucho en primera instancia, obviamente, es acercarme a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, aceptar su sangre. Eh, pero a mí lo que me ayudó y que me costó mucho trabajo, y no entendía al principio por qué, porque yo lo hacía y no veía al principio un cambio. Duré mucho tiempo para ver ese cambio, pero cuando realmente lo hice de la manera más, digamos, de la manera más, si no decir honesta, de la manera más, ¿cómo decirlo? Cuando ya lo hice de una manera que me entregué totalmente a eso, fue cuando me ayudó. Y la primera cosa es la oración. O sea, la oración realmente es lo que te ayuda. Y no nomás muchas veces dicen, es que cuando tú confiesas los pecados, como dice la palabra, confesar los pecados y serán, eh, hallarán gracia. Pero se me fue el versículo en este momento. Dice que quien confiesa sus pecados, perdón, prosperará. Entonces muchas veces dicen, no, Señor, ya confesé mis pecados. Sí, pero ¿qué tipo de pecados? O sea,
sabemos que Dios nos va a perdonar, si nos perdona llegamos a Él, ok, pero también hay que ser muy honesto, Señor, yo hice esto específico con punto y coma, yo hice esto, yo hice lo otro, Señor, aquí yo te lo doy, mira, hice esto, no estuvo bien, yo sé que tú me perdonas y te lo entrego, pero muchas veces no lo queremos aceptar, no lo queremos decir al Señor, y es un engaño del enemigo, porque necesitamos decir realmente lo que hicimos. Y por otra parte, ser muy constantes en oración parece muy trillado, pero hay que ser muy constantes, estar orando día y noche, todo momento, con súplicas, humillándote, porque de repente siente uno que Dios no lo escucha. Pero también Dios quiere ver qué tanto te humillas, qué tanto estás en esa situación de implorar. Y Él sabe por qué no, por qué a lo mejor no te sana en ese momento, por qué a lo mejor no te está respondiendo. Es como Job, decía incluso en sus llagas, en sus heridas, en la situación en la que estaba de dolor emocional, espiritual, inclusive él veía en Job 4:14 creo que es, en adelante, sí, él dice eh, que él veía espantos, que el terror nocturno no lo dejaba, que veía la maldad en la noche. Y él era un hombre justo, pero apenas Dios sabe por qué, apenas Dios sabe si te quiere humillar o que tú aprendas algo, o que simplemente estés orando y orando y orando. Además de que salir del ocultismo, si estuviste en grados fuertes, en que estuviste en prácticas y en prácticas muchos años, o sea, no es tan fácil, vas a tener una batalla de legiones de entidades, de demonios. Entonces, para eso se necesita una guerra espiritual, y hablo guerra espiritual de una humillación, de oración día y noche, a cada instante, cuando puedas. Hacerlo no de una manera como dice la palabra, simple en vanas repeticiones, sino realmente con una conciencia de decirle a Dios, de humillación, ya sea cuantas veces puedas orar, pero que sea de verdad y humillándote ante Él, ¿sí? No cuestionando, eso es muy difícil, pero no podemos cuestionar a Dios, Él sabe por qué y hasta cuándo. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó, la oración. Y te digo, no es de un momento a otro. A veces sí, puede que Dios te responda de un momento a otro, pero también es un proceso para un cambio. Quiere que a lo mejor te des cuenta, ¿sí? De ciertas cosas que a lo mejor no te das cuenta en tu vida. Y otras de las cuestiones que a mí me ayudó fue el leer la palabra, leer muchísimo la palabra. Leerla, meterme horas leyéndola si tienes tiempo. Si no tienes tiempo, tienes un trabajo o cualquier cosa, pues ni modo, lo que puedas. Pero si tienes tiempo, métete horas. A lo mejor empiezas con media hora, con una hora, con 2 horas, hasta que te llenes de ella y comprenderla. O sea, no te llenes nada más de la palabra por llenarte, sino estar en su presencia. Eso me refiero, a la presencia de la palabra, en la lectura, alimentarte, porque es el alimento espiritual. Y si tú estás desnutrido espiritualmente y no lees la palabra, pues el enemigo te va a atacar, te va a enfermar espiritualmente, porque no tienes los nutrientes esenciales espirituales, y la palabra es pan de vida. Entonces la palabra a mí me ayudó mucho, la oración, comprenderla, este, no verla de una manera farisea, claro, con el respeto y siguiendo todo lo que ella nos demanda, pero no hacernos tan religiosos, porque en un momento a mí me pasó de estarme volviendo muy religioso con la palabra y muy, muy duro, no. Tratar de comprenderla, asimilarla, y sobre todo, nada te sirve que te la leas, que es muy importante, y te sepas versículos de la Biblia, es muy importante, pero sobre todo practicarla. De cuando dice la palabra que tienes que poner la otra mejilla, aguantar la otra cachetada, la otra mejilla, o sea, es muy difícil, pero eso es lo que también ayuda mucho, ponerla por obra, vivirla, porque si el enemigo, no le gusta que tú le pongas por obra, no le gusta habitar en alguien que la ponga por obra. Entonces, eso es lo que ayuda bastante. También lo que ayuda bastante es no vivir en la carne, tratar de vivir en el espíritu, no vivir en la carne, no tratar de ayunar más, que es una de las cosas también que me ayudó mucho y que ayudan. Ayunar, no de una forma de agarrarte y matándote, ayunándote una semana, 20 días, un mes, no, si en un ayuno no importa que ayunes mediodía al principio, pero ayunar, hacerlo con conciencia, más vale un ayuno de mediodía con conciencia que una semana o 10 días matándote de comer, si no lo haces de verdad, con el propósito.
El ayuno es muy delicado, o sea, no digo que no lo hagan, es maravilloso, pero siempre con conciencia, no dejándose matar de hambre nada más, sino leyendo la palabra, estar en la presencia del Señor en esos ayunos y no al momento de terminar el ayuno llegarte y comerte toda la alacena, porque no es por ahí. Le estás golpeando al cuerpo de todas maneras. Hay que tener conciencia de empezar y terminar un ayuno, que también el comer bien después de un ayuno sea parte de tu ayuno, o sea, que sea parte de esa asimilación. Comer, comer despacio, comer frutas y verduras, comer algo que te haga bien, no solamente dejar de comer y ayuné y embotarte hamburguesas, pizzas o grandes cantidades de comida. Pero sí es muy importante la oración y la palabra y el ayuno, porque vemos también el Mateo. Y es muy importante esto porque cuando te sientes muy pesado, cuando sientes que algo no anda bien, lo más importante es hacer esto que dice el Mateo 17. 17:21, Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, que es lo que les decía ahorita. Eso a mí me ayudó muchísimo. Entonces, si tú quieres ser libertado, empieza ayunando. Si ves que a lo mejor no puedes ayunar mucho tiempo, no te preocupes, ayuna poco, un día, medio día, no sé lo que tu cuerpo te pida y después a la otra semana o a los otros 15 días vuelve a ayunar. No sé cómo es tu proceso, ¿no? Si tú ya tienes una constante en el ayuno, pues hazlo como tú consideres. Yo pongo de ejemplo para no golpear tanto el cuerpo a nivel de que lo lastimes, de que te puedas enfermar. ¿No? Entonces, pero sí es muy importante aclarar que hay géneros, y más si estuviste en el ocultismo, si estuviste metido mucho en cuestiones también de la sexualidad, de la inmoralidad, de cuestiones sexuales muy fuertes, de fornicación. No sales si no es por oración ayuno. Tienes que estar ayunando, tienes que estar orando durante tiempos prolongados, ¿no? Ir comprendiendo qué es lo que tienes dentro, porque son legiones, son legiones. Entonces, simplemente al momento de venir al Señor, el Señor te limpia y te libera. No digo que no pueda ser así, pero yo digo si estás pasando por un proceso así y no ves algún cambio, quizás tengas que usar este tipo de, de acciones como la oración, el ayuno. Y estar siempre en el Señor, estar en la presencia del Señor, estar en Él, este, estar en su presencia, hablando con Él, eso te va a ayudar porque a los demonios no les gusta estar en la presencia del Señor, ¿sí? Estar con un corazón limpio y sincero. Dice la palabra que hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? O sea, qué bendición poder llegar al trono de la gracia, ¿sí? Que podemos tener esa dicha, que podemos tener esa, pues sí, ese regalo de poder llegar en el Espíritu a la gracia del Señor, a su trono. Y bien, por último, pues ponernos la armadura de Dios. Después quizás de algún tipo de estudio sobre la armadura de Dios, pero yo quiero comentar algo nada más y por último acerca de la armadura de Dios para la defensa de esos ataques que dice en Efesios 6. Que dice Efesios 6. Vamos a ver. Se me perdió el versículo. Vamos a ver primero Efesios 6:18. Dice, orando todo en tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Eso es muy importante. Debemos de saber que en nuestra carne no vamos a poder. Y que si queremos pedir a Dios en cuestiones carnales a través de la mente, que por nuestra mente estemos pidiendo, generalmente nos vamos a equivocar. Tenemos que pedir a Dios o que nuestro espíritu pida a Dios, porque Él sabe cómo pedir. Entonces dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una de las cosas más importantes es orar, como lo estamos viendo, pero también al orar, dar gracias. A Dios le gusta que seamos agradecidos. Gracias Dios aunque estoy pasando esto, pero porque me sacaste de donde estaba. Siempre dar gracias. Siempre los apóstoles se referían a orar en todo momento, en todo lugar, y dando gracias siempre al Señor, siendo agradecidos. Eso es muy importante.
También orando por los demás. Recordemos cuando Job estaba todo mal, estaba en esa situación negativa de sufrimiento. Dice que Dios no lo bendijo sino hasta que oró por sus enemigos, perdón, por sus amigos. Entonces es muy importante orar por los demás, orar también por nuestros enemigos que nos hacen mal. Es muy importante siempre ser agradecidos. Entonces yo les recomiendo eso a través de la palabra. Entonces, eso es de gran importancia, orar por los demás y, y de una manera sincera, no de una manera monótona, de una manera que agrade a Dios, porque a Dios le agrada que seamos sinceros. Y por último, Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin fe es imposible agradar al Señor. La fe es muy importante. Entonces, algo que va a ayudar, ya que tienes todos estos elementos: oración, ayuno, la palabra, comunión con Dios, la fe, tener fe de que Dios está escuchando, de que Dios te está poniendo su escudo, su brazo poderoso, que te está protegiendo, que estás en su mano, que nada te podrá hacer mal, porque no hay más grande poder que el de Dios Todopoderoso, que tiene su Espíritu Santo. Eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar a que seas protegido. La fe. Dice la fe con la cual podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. El enemigo te va a atacar. El enemigo tiene ataques. El enemigo sigue, te sientas bien o te sientas mal, te va a seguir atacando. Pero la fe que tienes de que eso no entra en tu vida, de que tú estás protegido por Dios Todopoderoso, que tú has sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fe poderosa, eso va a apagar los dardos del enemigo y no te va a poder hacer mal. Te podrá atacar, pero no te va a hacer mal. Entonces no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse engañar en la mente, no hay que dejarse engañar por el enemigo, porque va a venir con cosas de que te quiera hacer dudar de tu salvación, de que te quiera hacer dudar de ti. Entonces no lo permitas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se va con la finta, pero el enemigo está vencido. Y voy a ir rápidamente a Colosenses 2, 14, que dice, Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolas del medio y clavándolas en la cruz. 15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo ya está vencido, pero nos hace creer que no, para vencernos. Entonces hay que ser inteligentes, hay que ser hombres de fe, hay que ser mujeres de fe, hay que ser hijos de Dios, que tengamos fe, porque el enemigo ya está vencido. El enemigo está vencido por Jesús en la cruz. Al momento de que Él venció y resucitó, Jesús dijo: toda potestad me es entregada en los cielos y en la tierra. Jesús ha vencido en la cruz. Entonces el enemigo está vencido y te va a tratar de vencer haciéndote dudar, con estos ataques físicos, mentales, espirituales, con todo esto que a lo mejor estás viviendo, que crees que no tiene solución, pero en Cristo Jesús lo hay. Sí, porque Él nos ha trasladado de las tinieblas al mundo de la luz. Entonces espero que esta enseñanza te sirva, espero que sigas adelante y que te hayan servido estos pequeños consejos y que los tomes y los asimiles para tu vida, para que puedas salir adelante. Vamos a cerrar con una oración. Si gustas cerrar tus ojos y vamos a decir: Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor Todopoderoso. Sabemos que tú eres un gran Dios, eres el único y verdadero creador del cielo y de la tierra, Señor, que nos has creado y nos conoces. Todopoderoso, te pido por toda persona, Señor, que esté escuchando este audio, por toda persona que está en ataques del maligno, por toda persona que está siendo explotada espiritualmente, que está siendo atacada, por toda persona que está humillada por el enemigo, que la está dejando en depresión, que la está dejando en el suelo, que la está dejando que tiene heridas, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y que tú cumpla su voluntad poderosa, Señor. Que usted cumpla, Señor,
lo que tiene destinado para cada persona, Señor, y lo ponga a su mano poderosa, que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sean redimidos, Señor, que ellos te acepten de verdad con fe, Señor, y puedan ser protegidos. Te lo pido, Señor, por cada una de esas personas, que sea de bendición, Señor. Esa situación, tanto que pueda ser negativa o positiva, que estén pasando, Señor, que sea para tu gloria, para tu glorificación, Señor, que tú sabes por qué están pasando esos procesos, Señor, pero yo te pido que los guardes y los saques, Señor, así como me sacaste a mí, a muchos has sacado, Señor, del camino del enemigo, Señor. Yo confío en ti, Señor, y por cada una de esas personas, Señor, sánalas. Sánalas, Señor, sus emociones, su espíritu, su mente, su físico, Señor, sánalas, Señor. Que ellos puedan, Señor, dar testimonio de ti, Señor, que tú los has salvado mediante nuestro Señor Jesucristo, Señor. Toca cada uno de esos corazones, Señor, toca cada una de esas mentes, Señor, y haz brillar sus conciencias mediante la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo te lo pido muy humildemente, toda esta petición, Señor, y te pido por esas personas de nuevo, Señor. Y yo confío en ti que tú harás algo, Señor, en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.